Chicos, hasta la semana pasada logramos ver de la secuencia de esta básica, peligro, riesgo, medidas de control y consecuencia, empezamos ya a trabajar lo que es medidas de control. Ahora, nunca hay que ver lo siguiente. Desde el punto de vista como educativo, uno siempre explica que las medidas de control van a depender de los riesgos y se van a aplicar en función de los peligros. Ahora, desde el punto de vista laboral, uno tiene que tomar en cuenta que la medida de control siempre va a estar entre el peligro y el riesgo. Razón, motivo, porque yo debo tratar de limitar o disminuir la interacción de la persona con el peligro. ¿Para qué? Para evitar que pueda ocurrir un accidente y poder trabajar las consecuencias. En el fondo, que la consecuencia sea la menor. Recuerden que las medidas de control van a tender a poder trabajar el riesgo. En este caso, poder evitar que ocurra algo o minimizar la consecuencia, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Recuerden que el peligro es foco de situación acto-condición que puede causar un daño y el riesgo nace cuando yo, trabajador, interactúo con el peligro. Puede ser un contacto, una exposición, una inhalación, ¿ya? Y teniendo un riesgo es porque estoy interactuando con un peligro. O sea, puedo tener un peligro, pero distintos riesgos para poder interactuar. Ahora, lo importante es entender de que para que yo no tenga ningún riesgo o esté expuesto a un riesgo igual a cero, mi peligro debe ser cero, ¿ya? Y eso es prácticamente muy poco probable, para poder también tomarlo en cuenta. Una de las funciones también de las medidas de control, no olvidar que es que la consecuencia se disminuya o esta sea igual a cero, para poder tomarlo en perspectiva. Bueno, ¿qué hacemos ya cuando tenemos una medida de control adoptada? O ya nosotros nos dimos cuenta cuál es nuestro peligro, cuáles son nuestros riesgos, hicimos la evaluación de riesgo y definimos ya las medidas de control. Recuerden, chiquillos, que en minería las medidas de control no solamente van a pasar por utilizar un elemento de protección personal como un casco, por ejemplo, como un respirador, ¿ya? Entre otros elementos, sino que también va a pasar por ciertas actitudes y labores que nosotros hagamos, como por ejemplo, si vamos a hacer labores en interior mina, primero que todo, revisar cómo está la situación de los gases, ver los registros de acuñadura, si se hizo o se ejecutó marina ya el día anterior, verificar bien si queda, por ejemplo, algún pito quedado, ya, nuevamente rechecar la acuñadura. Entonces, las medidas de control, chicos, no solamente pasan por utilizar elementos de seguridad o procedimientos, sino que también realizar actividades. Recuerden una máxima, todo equipo que se utiliza, todo equipo que se realiza previamente, ¿ya? Recuerden que una de las obligaciones como trabajadores es revisar los equipos. ¿Ya? La obligación del experto en prevención de riesgo en este caso también va por enseñar cómo se revisan los equipos, cómo se utiliza la distinta lista de verificación, ¿ya? Y asesorar a los trabajadores en la línea de supervisión en el control de riesgos, también para poder tomar esa perspectiva. Entonces, cuando uno ya ve las medidas de control o cómo van a hacer esto, cuáles tienen que implementar, hay que implementarlas, ¿ya? Recuerden que la función de un trabajador y de un supervisor es aplicarla en su conjunto. El supervisor vigilar que tú estés implementando los controles. A su vez que el experto en prevención también debe verificar que esa acción en terreno. Ahora, exigir su cumplimiento y efectuar la evaluación periódica de su eficacia. Bueno, la eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. La eficacia de una medida de control parte porque en el fondo funcione, ¿ya? Que sirva para el riesgo. Y eso también nos puede ocasionar problemas a nosotros. En el fondo, decidamos utilizar medidas de control que no son las adecuadas, ¿ya? También para poder tomarlo en cuenta. Ahora, ¿es llegar a implementar una medida o hay que ver algo primero? ¿Ya? Y en ese aspecto, chicos, tienen que ustedes ser bien claros y concretos. No hay que caer a aplicar cualquier medida de control. Y eso pasa mucho. Cuando uno va a trabajar o está trabajando, uno dice, acá está tu PP. Y llega tu jefatura y te entrega los guantes, todo eso. Pero se preocupan de los elementos de protección que están sobre la persona. ¿Ya? Y eso en cierto aspecto es incorrecto. O sea, la misma distintas leyes nos van a obligar a que nosotros veamos, bien analicemos y determinemos las medidas. Bajo ese punto de vista, yo tengo que empezar a hacer como más o menos algo más concreto, ver en el fondo cuál es mi fuente, mi peligro, que puede causar daño cuando un trabajador va a interactuar con él. Ahora, hay medidas de control que yo puedo aplicar directamente en la fuente. Por ejemplo, si estamos trabajando haciendo un carillo de una frente, perforación, estamos cargando los pozos, en ese aspecto, ¿qué debo hacer yo? Si veo que hay mucha polución, ver la opción si tengo una medida de control, por ejemplo, para la captación directa de los polvos o humo en ese sector en específico.
Y es una medida de control en la fuente. Ahora, si tenemos polvo que puede tener algún control, ¿ya? Tu varita que también de la psiquis que puede bien compleja, que puede ocasionar silicosis en la enfermedad profesional, derivada de la exposición continua a sílice sin un elemento de protección, ¿ya? Quizás nos vamos a dar cuenta que no va a ser suficiente la extracción directa, sino que también vamos a tener que trabajar quizás en la persona, ahí mediante un equipo de protección personal. Ahora, lo que uno también tiene que tener bien en mente es que la ley no me prohíbe que yo pueda trabajar, por ejemplo, las 3 medidas de control en paralelo. ¿Ya? Trabajar está en paralelo, no me prohíbe. Lo que sí nos dice, primero veamos las medidas de ingeniería, ¿ya? Para explicar bien por qué vamos a trabajar más estas medidas o potenciar más estas medidas. ¿Qué característica del lugar de trabajo o atributo me permite que esto no se pueda aplicar en un 100%? Y aquí les va a pasar mucho que en ingeniería vamos a tener ciertas complejidades para poder trabajar ciertas medidas de control que van a depender directamente de lo que estamos trabajando. Entonces, uno siempre llama a poder trabajar las fuentes, poder limitar, por ejemplo, colocar barreras ya entre el peligro y el trabajador. ¿Ya? Eso también entenderlo esa perspectiva. Quizás van a haber medidas que las vamos a tener que aplicar acá directamente en la fuente o en el trabajador, pero también podemos aplicar ciertas medidas en el ambiente de trabajo. Eso también para poder tomarlo en cuenta. Dentro de una de las máximas en prevención de riesgo, y en seguridad industrial, higiene industrial y cualquier labor que nosotros queramos emprender, está esta trilogía, que es la identificación de peligro, evaluación de riesgo y medidas de control. Quizás la ley en algún aspecto dice que el empleador debe decirte a ti como trabajador cuáles son tus riesgos, ¿ya? Pero la pregunta es cómo nosotros llegamos a ese concepto de ver cuáles son nuestros riesgos, darle un valor y controlarlos de distintas formas. Y eso, chicos, tenemos que hacerlo bajo esta trilogía. Bueno, lo que es en técnico en prevención, tenemos un taller por cada una de estas actividades, ¿ya? Ahora, si esto yo no lo he hecho, los 2 primeros, va a ser muy difícil que pueda aplicar un control como corresponde. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, uno de los procesos principales para realizar prevención de riesgo en la empresa o organización permite tener una visión global de los riesgos presentes y permite focalizar los recursos en los riesgos de mayor criticidad. O sea, hay que entender algo. Si tenemos un peligro, no vamos a tener un riesgo, vamos a tener muchos riesgos, vamos a tener varios. Ahora, hay una máxima en economía que dice que los recursos son infinitos, o sea, son finitos, perdón, y las necesidades son ilimitadas. O sea, tenemos muchas cosas que solucionar, pero tenemos muy pocos recursos para aquello. Y bajo ese punto de vista, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar los riesgos que implican mayor criticidad, o en el fondo que la consecuencia que esto puede tener puede ser alta, como por ejemplo, generar una enfermedad profesional como la silicosis o una hipoacusia, por ejemplo, o un accidente fatal, que la persona muera de inmediato, ¿ya? O producto del accidente, o quizás un accidente grave, como una caída, por ejemplo, o una amputación de una parte del cuerpo. Cuando tenemos esas características, esos van a ser los riesgos que vamos nosotros a controlar de mayor forma. O sea, lo que estoy explicando es que no controlemos todos. Vamos a controlar todos los riesgos, pero los que tengan consecuencia mayor o una complejidad mayor van a ser los que nosotros vamos a ir controlando de mayor forma, ¿ya? Y eso va a también dar cumplimiento con la ley. O sea, tenemos distintas leyes que nos van a obligar al empleado y a nosotros a poder trabajar los riesgos, ¿ya? Y controlar nuestros riesgos. Bueno, a grosso modo, tenemos una identificación de los peligros, luego evaluar los riesgos y determinar los controles. Si yo no hago el primero, no puedo hacer el 2 y el 3. Si no hago el 2 y el 1, no puedo hacer el 3. Y si hago mal estos dos, voy a controlar de manera inadecuada, ¿ya? Ahora, recuerden que si yo, trabajador, no aplico un control que está definido para mí tanto por un procedimiento de trabajo, que es el documento que me dice cómo hacer un trabajo, o por la misma normativa legal, y yo no lo hago, eso tiene un nombre, que se llama negligencia inexcusable. Y en la práctica eso hace que el accidente de trabajo no sea accidente de trabajo. O sea, el accidente es responsabilidad del trabajador, ¿ya? Por eso uno invita a que utilicemos las medidas de control, que participemos, por ejemplo, haciendo los procedimientos o haciendo evaluaciones de riesgo, porque eso, chiquillos, es un ámbito muy importante para ustedes. Eso también parte o se basa también en la responsabilidad del trabajador, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, siempre cuando uno va a hacer identificación de los peligros, ¿ya?
uno tiene que ir directamente a ver qué es lo que hace. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi ambiente de trabajo? ¿Cuáles son sus características? ¿Esta empresa tiene distintas áreas? Si uno, por ejemplo, le lleva un caso más común, tenemos una empresa que, por ejemplo, puede hacer reparaciones de equipo. Ah, ellos tienen un proceso de reparación de equipo, pero también tienen un proceso en el cual ellos van a poder comprar, por ejemplo, todos sus insumos, materias primas. Y también tienen una en la empresa en el que van a ver qué pasa con las remuneraciones, contratar gente, o también vender el producto o servicio, o dar un servicio por venta. Esas áreas van a darnos cuenta que una empresa, para que funcione, va a tener distintas áreas y distintos procesos de actividad. Eso también va a hacer que tengamos distintos riesgos. Cuando uno hace ese ejercicio de dividir las áreas, las actividades de los procesos, uno va a empezar ya a trabajar con un concepto, que es el famoso concepto GEMA. Gente, tipo, medio ambiente. Y para eso vamos a trabajar con algo bien simple. O entender que esto, para hacer cualquier proceso o actividad o tarea, van a estar interactuando constantemente. Y si tenemos algún fallo en esto, podemos también explicarnos por qué o cuál es la causa de un accidente, entendiendo desde esa perspectiva. Ahora, los sistemas son dinámicos y son abiertos, hay un intercambio de información. ¿Eso cómo se entiende? Yo, empresa minera, no puedo hacer lo que a mí se me ocurra en un ámbito de seguridad. No, no lo puedo hacer. Y para eso tengo que utilizar el concepto de sistema abierto, en el sentido de la información. Y yo como empresa minera, ¿qué es lo que puedo hacer y lo que debo hacer? Es lo que me define el reglamento de seguridad minera, el decreto 132. Ese reglamento, chiquillo, nos define cosas bien importantes, desde el concepto de qué tú vas a entender por faena minera, primero, hasta te define si tú tienes personas que tienen que operar un equipo o conducir un equipo. Cómo tiene que ser un sistema de licencias internas, que toda familia tiene que tener un manual de procedimientos, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso te va automáticamente a regular el actuar que van a tener que tener las personas para los distintos trabajos, distintas tareas. O sea, un caso bien sencillo para poder entender esto. Si, por ejemplo, vamos a hacer una labor de acuñadura, que acuñadura en este caso es poder sacar dentro de la caja, ya, el techo de caja, de una faena o labor subterránea, puede ser cualquier tipo de roca que pueda caer y golpear a una persona. Ahí tenemos un riesgo de golpeado por. Y si ya la roca tiene un volumen más grande, un volumen mayor, vamos a estar hablando directamente de un aplastamiento o atrapamiento, ¿ya? Que puede tener una consecuencia fatal. Por eso que la acuñadura, al ser también una actividad, también es un control, en el fondo, que se ejecuta. Bueno, podemos tener una persona que haga una acuñadura, ya el equipo en este caso, que va a ser, por ejemplo, el acuñador, si es un equipo o sea una persona con un barreno, ¿ya? O también puede ser un equipo que tenga en vez de un balde, tenga un elemento para hacerlo. Es material que en este caso va a ser la misma roca de la caja, del techo de la caja, y el ambiente laboral que va a ser en el fondo una labor subterránea o la misma caja. Entonces, cuando uno empieza a identificar esas cosas, uno dice, vamos a tener distintos riesgos. Por ejemplo, estar con un elemento así, hacia arriba, ¿ya? Eso también va a generar ciertos riesgos. Y va a ser tanto en la labor en sí como en el cuerpo de la persona. Ahora, chicos, una consulta. Yo estoy hablando de acuñadura y todo eso, pero me gustaría que me respondieran de técnico en mina. ¿Ustedes, chiquillos, han visto cómo se hace una acuñadura? Manual, por ejemplo, ¿lo conocen? Si alguien me puede responder, por favor. Presencialmente no se ha visto, pero sí hay videos en donde se ven cómo se realiza. Ya. Creo que la mayor ocurrencia de accidentes ¿Mm? es cuando se realiza la cuñadura, efectivamente. O cuando la realizan mal. Claro, Porque lo que pasa es que la acuñadura es un tema también de sentido común. Si yo estoy acuñando y tengo la roca acá encima mío y estoy haciendo esto, De manera diagonal. o sea, si yo lo hago así, es incorrecto. Lo que sí siempre tiene que hacer es estar en manera diagonal. O sea, la roca tiene que estar acá y la persona acá. ¿Ya? Cosa de que si la roca cae, la roca no va a caer con este ángulo, va a caer en un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Yo tengo igual una presentación, así que más adelante, cuando estemos revisando medidas de control, chiquillos, vamos a trabajar un poquito la acuñadora en sí. Les voy a mostrar también un equipo acuñador, ya que tengo un equipo acuñador a escala. Entonces, más adelante vamos a trabajar también aquí. Entonces, chicos, cuando uno ve esto,
la idea es que cuando nosotros estemos trabajando, identifiquemos cada una de estas cosas por cada trabajo o actividad que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para así nosotros decir, efectivamente, estos son mis riesgos. Y esto es lo que yo voy a controlar. Ahora, en la práctica, no solamente el GEMA me permite entender las cosas de los accidentes, sino también me permite reconocer los distintos elementos que pueden ser mis peligros, los cuales yo voy a después controlar los riesgos que se derivan de aquellos. Eso también hay que entenderlo. Ahora, ¿por qué la gente siempre la coloca en un color distinto? La coloca en un color diferente, no por un tema de capricho mío, sino que la misma bibliografía me estipula o me define que el 99% de los accidentes es por causa de una labor o algo que dejó de hacer o hizo mal una persona. O sea, yo siempre coloco un ejemplo bien sencillo. Tengo una extensión que está haciendo corte. Yo sé que está haciendo corte, la utilizo y producto de utilizarla me accidento. Consulta. ¿Cuál es la causa de eso? ¿La persona que usó la extensión o la extensión en sí que está defectuosa? ¿Qué me dicen ustedes, chiquillos? La persona. La persona. ¿Ya? O sea, incluso es más, si, por ejemplo, cuando uno trabaja, Branco, dígame, cuando uno trabaja, por ejemplo, y uno ve que en español o en la bodega hay ciertas extensiones y están con una cinta o una bolsa que dice no utilizar, y uno lo utiliza y uno sabe que está malo, esos chiquillos se puede considerar como una negligencia inexcusable. El utilizar un equipo que está malo. Pero volviendo al principio, claro, el que yo utilice una extensión que está mala, mucho me puede decir, sí, pero después una falla en el material. Ok, el material está malo, pero tú tomaste la decisión de utilizarlo, ¿ya? Para que los que trabajen en minería más adelante, si ven, por ejemplo, un equipo que dice equipo no operativo, que uno como experto en prevención, ¿qué hace? Toma al jefe de mantenimiento y a un mecánico líder y uno va revisando equipo por equipo. ¿Ya? Y los equipos, por ejemplo, que no tengan las mantenciones del día o estén con alguna falla, uno les coloca en el parabrisas una hojita que dice equipo no utilizable o equipo no en condición de uso o no utilizar equipo. Y eso pasa a ser una regla, eso uno siempre lo recomienda. ¿Ya? Pues si alguna vez les toca ver eso, no se sorprendan de tal ejercicio. ¿Ya? Ahora, el trabajo es generalmente el elemento humano involucrado directamente en la mayoría de los accidentes, ya que lo que hace o deja de hacer se considera como el factor causal inmediato. ¿Ya? O sea, chicos, y un tema también de experiencia, en minería, por favor, eviten utilizar equipos para lo que no están siendo diseñados, que en el fondo eso corresponde también a generar riesgo adquirido. ¿Ya? Porque eso también se puede tomar, por ejemplo, como una negligencia inexcusable cuando ocurre un accidente. ¿Ya? Eso hay que tenerlo también bien, pero bien claro. Ahora, la evaluación de riesgos, chicos, para nosotros va a ser un proceso en el que se evalúan los riesgos que surgen de los peligros presentes, teniendo en cuenta los adecuados controles existentes y decidir si el riesgo o no son para nosotros aceptables. Les pongo un caso muy sencillo. La evaluación de riesgos, chicos, para nosotros en el fondo va a ser darle valores numéricos. Decidir si un riesgo es alto, medio o bajo. No es más difícil que eso. Ahora, yo siempre he dicho, el experto en prevención te va a orientar en cómo hacer ese ejercicio. Sin embargo, el que lo debe hacer es el trabajador. Todo trabajador lo hace y una vez que su supervisor tome esa evaluación de riesgo y la revise y le dé el ok, recién el trabajador va a poder hacer su trabajo. ¿Ya? Eso es así. Ahora, si yo estoy haciendo un trabajo sin la utilización de la supervisión, eso ya también nos puede arrojar a nosotros un problema. Y eso hay que evitar. Ahora, un caso muy sencillo. Tengo que hacer un trabajo de soldadura, ¿ya? Y pesqué un equipo, no me puse ninguna protección, nada, el equipo no lo revisé y me puse a soldar, ¿ya? Y tengo otro caso en el que voy a hacer el mismo trabajo de soldadura, pero reviso el equipo, coloco todos los implementos de seguridad que necesito, me coloco las protecciones, entre otros elementos. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener que darle valor a los riesgos. Pregunta, ¿qué va a tener un riesgo más alto? ¿Al que no le aplico ninguna medida de control o cuando estoy soldando con todas las medidas de control? Chicos, ¿qué me dicen ustedes? Ninguna. ¿Ninguna?
¿Estás segura, Tania? ¿O hay una que va a tener un valor de riesgo más bajito? ¿Me repite la pregunta? Ya. ¿Se Si yo aplicó tengo, todas las medidas? claro, lo que pasa es que esa es la pregunta. Si yo tengo un trabajo en que no aplico ninguna medida de control, y al mismo trabajo le aplico todas las medidas de control, cuando yo voy a ver su riesgo, ¿quién va a tener un riesgo más bajo? ¿El que tú controlas o el que tú no controlas? El que Ah, controlas. si controlas, ahí sí. El que controlas, ¿ya? En ese aspecto, Tania, Jenny y Rodrigo están correctos. Rodrigo, ¿iba a decir algo usted? No, era responder lo mismo. Ya. Eso, chicos, ¿por qué es importante? Porque muchas veces a ustedes les van a pedir, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer un trabajo nuevo. En minería eso pasa mucho, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando y nos piden, por ejemplo, ya, y, o sea, hay veces, por ejemplo, que les va a tocar una faena subterránea y tenemos que, por ejemplo, hacer una chimenea. Ya, la chimenea en el fondo, ¿para qué? Para poder ayudar a que la ventilación sea de mejor calidad. Ventilación, chiquillo, en minería vamos a hacer referencia a entrada de aire limpio y salida de aire con agentes que puedan producir contaminación. ¿Ya? Polvo, gases, todas las cosas. Entonces, la chimenea, que en el fondo es un ducto vertical, ¿ya? El mismo reglamento de seguridad minera permite, ¿cómo se llama? Colocarle escalera o escalonarla, ¿para qué? Para poder hacer una vía de evacuación. ¿Ya? Y lo más probable es que ustedes le pregunten, oigan, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a colocar cargas de explosivos, vamos a hacer un túnel de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, vamos a hacer alguna PCR, etcétera. Y eso lo más probable es que lo vean entre el jefe de turno, por ejemplo, o el supervisor de mina, ya, y los trabajadores. Y van a tener que empezar a ver esa labor. Y en ese aspecto, ustedes van a tener que hacer el paso a paso o la secuencia de actividades. ¿Para qué? Para ponernos a pensar, ok, ¿cuáles son nuestros riesgos? Y ahí les puede tocar también tener que hacer las evaluaciones. Entonces, lo más probable es que ustedes primero evalúen sin ningún control. Y ya después, de a poco, se dan cuenta, oye, pero esto hay que controlarlo, hay que hacer las medidas de control para ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, no sé si es como para gracia o desgracia, pero los controles chiquillos en minería, siempre en subterráneo, van a ser mucho más extensos y mucho más específicos que a rajo abierto. O sea, si tenemos la poca fortuna de trabajar en una faena subterránea, por ejemplo, en que tengamos mucha agua, porque naturalmente hay agua en la mina, vamos a tener que tener un sistema de extracción de agua, ¿ya? O los famosos patos, como también le dicen de manera más coloquial. Y eso implica que van a tener que tener mantenciones para poder disminuir los volúmenes de agua, y así cuando pasa un equipo no queda atrapado. ¿Ya? O sea, también hay que tener a veces esa situación. Y lo principal de valorar el riesgo es que nosotros lo aceptemos. En el fondo, que cuando tengamos un riesgo, nosotros le hayamos aplicado tantos controles en tanta cantidad o intensidad, que el poco riesgo que puede quedar sin control, nosotros lo aceptemos sin mayor problema. ¿Ya? O sea, tengo que hacer reducir un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su deber político. O sea, en el caso de la cuñadura, yo puedo tomar todas las medidas de control, acuñando, por ejemplo, en ángulo de 45 grados, en ángulo de 130, alejado a la zona de cuñadura, tener sistemas de ventilación y extracción de aire, todo lo que nos corresponda. Pero aún así, yo al aplicar todas esas medidas de control, estoy aceptando que pueda quedar una pequeña porción que no voy a poder controlar. ¿Ya? Y eso para nosotros, en el fondo, vamos a aceptar que ese riesgo se puede materializar, que puede ocasionar un accidente. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando yo a ustedes les explicaba que cuando uno conduce, uno puede tener implementado todas las medidas de control, pero aún así tú te puedes accidentar. Lo puedes tomar también en cuenta. Ahora, yo les explico a esos chiquillos porque pasa que uno muchas veces cuando está trabajando o en distintas empresas, les va a pasar un fenómeno que ustedes van a escuchar, no, si trabajamos bajo riesgo controlado, riesgo cero. Lo que uno hace es que disminuye el nivel de riesgo. El riesgo nunca va a ser cero, chiquillo. Y eso, déjenlo como parte ya del pensamiento de trabajo. Si yo digo que un riesgo es cero, lo más probable es que va a pasar algo, que yo me relaje con las medidas de control y el accidente puede ocurrir igual. O sea, es muy parecido al fenómeno que está ocurriendo ahora, que muchas personas piensan que tienen las dos vacunas, ya no es necesario cuidarse, usar mascarilla, entre otros elementos. Y nos estamos dando cuenta que los casos siguen en aumento. Entonces también hay que tener como ojo con esas situaciones, ¿ya? Que uno relaje una medida de control
va a ayudar o a favorecer que pueda ocurrir un accidente. Ya, chicos, y eso es lo que nosotros debemos evitar. Principio de multicausalidad, que básicamente, ¿qué me dice? Que todos los accidentes tienen más de una causa. Y eso es así. O sea, si por ejemplo yo voy corriendo, y voy bajando una escalera y no utilizo el pasamanos y me caigo, esa caída se puede explicar por dos cosas. Que iba corriendo y no utilicé un pasamanos. ¿Ya? Recuerden, chicos, siempre cuando uno utiliza una escalera, baja o sube, debe utilizar el pasamanos para poder, si uno pierde el equilibrio, afirmarse y no caerse. Eso también hay que hacerlo de esa forma. Ahora, en minería, chiquillo, esto aplica en un 100%. Y lo más probable es que cuando ustedes estén trabajando, van a escuchar un concepto que se llama alto potencial. ¿Qué significa eso? Que un trabajo en el cual tú cometas el error más mínimo, el potencial que tiene es un accidente grave o fatal, o una consecuencia muy grande. ¿Ya? O sea, hay puntos a veces que le va a parecer cansador o tedioso tener que verificar los controles todos los días. Pero, por ejemplo, basta que un día tú no revises la cuñadura, no viste si hay alguna roca con riesgo de caída, no lo revisaste y esta, para hacer tu trabajo, cae encima de un compañero o encima tuyo. O sea, hay medidas de control, chicos, que no pueden ser nunca más relajadas que otras, tienen que hacer de manera constante. Otro elemento importante es el concepto de incidente y accidente. ¿Ya? ¿Y por qué se lo hago referencia? Porque muchas veces se toman como que es exactamente lo mismo, y en minería lo utilizan mucho, ¿ya? O sea, lo que sí existe desde el punto de vista legal es el concepto de accidente, ¿ya? Eso sí existe sí o sí, y de hecho legalmente hablando se define como toda lesión que sufre un trabajador a causa de los casos de trabajo y le provoca incapacidad o la muerte. Esto lo define así. Incluso está por la misma ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dice 1744, está así, textual. Pero no si la palabra incidente. Desde el punto de vista legal, la palabra incidente no existe. No existe, no está. Ustedes pueden revisar toda la normativa legal y la palabra incidente quizás puede ser nombrada, pero no puede ser definida. Ahora, nosotros sí o sí lo trabajamos mucho en prevención de riesgo porque para nosotros es como una alerta. Yo voy a un semáforo. Cuando estamos trabajando en condiciones operativas correctas, para mí puede ser, por ejemplo, una luz verde. Estamos trabajando bien. La luz roja puede ser, por ejemplo, el accidente. Pero el incidente pasa a ser mi luz amarilla, en la cual uno puede cometer el más mínimo error y esa luz amarilla pasa a ser roja. El incidente es como la primera alerta que te dice a ti, oye, ten precaución, porque algo puede ocurrir. Yo siempre coloco un ejemplo muy sencillo. Uno va conduciendo, ¿ya? Un ejemplo, no sé, vamos conduciendo, por ejemplo, para el país. Y ahí uno pasa por un pasaje a su casa y justo uno ve una pelota, un niño y uno frena. No hubo accidente, no hubo atropello, no hubo nada. ¿Ya? No se atropelló a la persona, al pequeño en este caso. Eso, chiquillos, ¿es un incidente o un accidente? Incidente. Un incidente. ¿Ya? Porque en ese caso ustedes no tuvieron un daño, pero sí se interrumpe el desarrollo normal de un trabajo. ¿Ya? Y de hecho en minería lo van a conocer como un incidente operacional. Sin embargo, basta con que, por ejemplo, yo hubiese ido un poco más rápido, o el niño pasa más rápido, o quizás yo y no me di cuenta y lo pude haber atropellado. Cuando pasa ese ejercicio de que hubo el atropello, en sí eso es un accidente, ¿ya? Porque ese incidente que no se controló originó una pérdida, ¿ya? Por eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, muchas veces se utiliza, por ejemplo, como un eufemismo. Decir accidente en minería es como algo grave, o sea, de hecho, es normal que ocurra un accidente en todo rubro, pero en minería cuando ocurre un accidente no siempre tienen consecuencias bajas. Ya hay periodos de tiempo, por ejemplo, septiembre, que para mí septiembre como experto en prevención es uno de los meses más críticos, junto con Semana Santa y justo Navidad y vacaciones. Esos 4 periodos, porque la accidentabilidad es muy alta. ¿Ya? Y eso es como nota para todos. ¿Ya? En esa época hay que extremar los controles.
Y muchas veces a las empresas no les gusta decir la palabra accidente, porque si lo dicen se ve muy feo. Entonces no se tuvo un incidente con pérdida, pero si un incidente arroja una pérdida es un accidente, ¿ya? De forma se utiliza como un eufemismo para decir algo, pero no con un significado tan fuerte, más complejo. Ahora, chiquillos, los accidentes. Yo siempre trato de ser, como hombre, a veces trato de ser un poco más básico en buscar ciertas explicaciones, ¿ya? No sé si por un tema de costumbre o por otro motivo, eso puede tener una multiplicidad de variables, ¿ya? Sin embargo, en prevención de riesgo me gusta ser más simplista, razón motivo, porque la idea de la prevención de riesgo es que la apliquemos, que lo que estemos viendo se entienda por todos, ¿ya? Y no utilizar un lenguaje complejo para que uno se entienda. Nosotros nomás los expertos en prevención no entendamos las cosas, ¿sabes? Se lo digo así de sinceramente porque eso ha sido como era una de las quejas que siempre he visto, ¿ya? Para como experto en prevención. Pero digamos siempre que lo más simple es a veces lo más efectivo, ¿ya? Ahora, chicos, bajo ese punto de vista, si tenemos una lesión o pérdida, eso fue un accidente. Si no tenemos lesión o pérdida, es un incidente. Pero uno siempre tiene que buscar la explicación de por qué ocurrió un accidente o un incidente, por qué ocurrió esto. Y para eso nosotros tenemos que enfocarnos tanto en los actos como en las condiciones, ¿ya? Ahora, ¿qué explica la ocurrencia de accidente e incidente? Esto se explica tanto por las condiciones, ¿ya? Que en este aspecto son los actos, se explica tanto por los actos como las condiciones. ¿Y por qué esto uno lo ve así tan simplista? En la práctica, cuando ocurre un accidente, independiente del tipo de accidente, uno tiene que buscar las causas. Y las causas, de una forma u otra, yo puedo decir que es lo que el trabajador hizo o dejó de hacer, o también la condición del lugar de trabajo que favoreció o ayudó a que esto ocurriera. Un ejemplo. Los actos de la actuación profesional indebida, a la cual se debía las normas establecidas, como por ejemplo conducir a exceso de velocidad, no usar cinturón de seguridad, o conducir mientras habla por teléfono, ya que eso es una práctica bastante mala. Les recomiendo un ejercicio. Cuando salgan o puedan salir, porque en este momento la situación no está como para salir por cualquier motivo, o ustedes se pueden dar cuenta, cuando uno va caminando y uno empieza a observar los conductores, vean bien cuál es la cantidad que está conduciendo con el teléfono en la mano, o viendo el teléfono. Se van a sorprender mucho, chiquillos, ¿ya? Y eso ocasiona problemas. Ahora, el teléfono no es solamente un problema en la pega, o sea, en la conducción, sino también en la pega. O sea, la cantidad de accidentes que han habido ahora por ir caminando, pescando, viendo el teléfono, o haciendo cualquier trabajo con el teléfono en la mano, observando el teléfono, no. O sea, créanme, chiquillos, que ha aumentado en una cantidad, pero impresionante. Ahora, las condiciones, estas son establecidas por el equipo y por el entorno, como por ejemplo, utilizar equipo moderno para lo que fue diseñado, neumáticos desgastados, frenos en mal estado, etc. Los caminos resbaladizos. En minería, chiquillos, es muy normal que los caminos no sean asfaltados, que sean caminos en el cual se le echa un aditivo. ¿Para qué? Para que el terreno esté más duro. Y hay una cosa que se llama bichofita, que la bichofita es una sal muy corrosiva, que cae en un metal y lo puede carcomer. Resulta que la bichofita, cuando hay condiciones de humedad, es muy jabonosa. Es como que ustedes, por ejemplo, en la tina de baño, coloquen la balosa con un jabón líquido y le coloquen agua. Uno se pone a caminar, perfectamente se puede caer. Ese mismo efecto pasa con los caminos con bichofita. Por lo tanto, es una condición. Ahora, la norma básica de seguridad bajo esa condición es conducir a velocidades moderadas. ¿Ya? O sea, estamos hablando de unos 30, 40 kilómetros por hora, incluso hasta 30 ya puede ser complejo. Ahora, no informar una condición se transforma en un acto. Y eso es importante. Tu trabajador tocó operar un equipo y el equipo presentó un fallo y tú sabías y no lo informaste, eso puede ocasionar un problema legal, ¿ya? Por lo tanto, es importante siempre informar que todo equipo que pueda tener un problema. Ahora, otra explicación también de los accidentes incidentes, en el cual recuerden que el accidente que origina lesión o pérdida y el incidente, el que no ocasiona lesión o pérdida, son tanto las causas básicas como las causas inmediatas. ¿Ya? Y eso hay que también entender lo que es la otra visión que uno puede tener.
Las causas básicas, chiquillos, de una forma u otra te explican por qué hay causas inmediatas. Y las causas inmediatas son la explicación de los accidentes e incidentes. Y la lesión o pérdida es la consecuencia de un accidente. ¿Ya? Para poder tomarlo también de esa perspectiva. Entonces, las causas básicas vamos a tener factores de la persona y factores del trabajo. O sea, el factor personal siempre tiende a preguntar por qué una persona comete algo o hace algo como no corresponde, o que no corresponde, mejor dicho, o comete un acto subestándar. El acto subestándar, chiquillo, es cuando yo hago algo que no está definido por un procedimiento, por un texto, o algo que no corresponde, ¿ya? En minería tenemos reglamento de seguridad minera, que en cierto aspecto es muy rígido, y eso es bien importante a considerar. O sea, en el mismo reglamento uno puede, por ejemplo, extrapolar de manera directa lo que corresponde a tolerancia cero. En el fondo queda prohibido que un trabajador se presente en condición con alcohol en el cuerpo, y te lo deja tajante eso, incluso hasta causas de despido, en ciertos contextos. Entonces, el acto subestándar, el estándar en sí, chiquillo, para que entenderlo mejor, el estándar es el documento que define algo, que define una actividad o una forma adecuada de hacer. Y también el estándar se puede llevar desde un punto de vista legal, desde la misma legalidad, la misma ley que te obliga a hacer un acto en sí. Entonces, el factor personal explica por qué la persona comete ese acto o no sigue una regla o una norma. ¿Ya? Los factores del trabajo explican por qué existen o se crean condiciones. O sea, por ejemplo, una condición es siempre mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados. ¿Ya? Y eso a veces cuesta tomarlo en cuenta. Y cuando uno, por ejemplo, realiza perforaciones, es también un tema a veces chiquillo. O sea, es muy normal que los seres humanos tengamos tendencia natural al desorden, ¿ya? Eso técnicamente es la entropía, que es la tendencia natural de los sistemas a un desorden, ¿ya? Nosotros somos seres entrópicos, o sea, una vez no se da cuenta del desorden que tiene, ¿ya? Y eso del ámbito personal es muy fácil llevarlo al ámbito laboral. Ahora, las causas inmediatas ya son las que explican directamente la ocurrencia de un accidente incidente. Ahora, en la práctica, el acto cuando se subestándar que vamos a entender nosotros por aquello, actuación personal indebida, desviación de los procedimientos de metodología de trabajo. Las causas inmediatas explican por qué la persona comete en sí el acto, y el acto en sí es lo que dejó de hacer. O sea, por ejemplo, que una persona no toma un procedimiento de trabajo es porque quizás no sabe, no quiere o no puede, o no le gusta seguir una regla. El acto subestándar en sí es el no tomar en consideración o no utilizar, por ejemplo, un procedimiento de trabajo. ¿Ya? Eso es como un ejemplo. La condición subestándar son condiciones de ambiente de trabajo, herramientas, estructura, equipos y materiales. ¿Ya? O sea, una condición en sí. En la práctica, chicos, como yo les decía al principio, los accidentes ocurren tanto por actos como por condiciones. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, existen una serie de elementos que nos pueden a nosotros dar ciertas nociones de poder detectar estas cosas previamente. O sea, ¿qué es lo importante de entender? De que yo puedo, por ejemplo, empezar a observar a mis trabajadores para determinar qué actos están cometiendo. Hay muchas empresas faenas, chiquillos, que están trabajando con un concepto que son los famosos observadores de conducta. ¿Y qué significa esto? De que colocan o capacitan a compañeros para empezar a observar cómo hacen sus compañeros los distintos labores o trabajos. ¿Con qué objetivo? De poder detectar qué acto está cometiendo el trabajador para así poder corregirlo. Entendiendo, chiquillos, que el ser humano, el trabajador en sí, es el mayor causante de accidentes, por lo que hace o deja de hacer. ¿Ya? Hay que entenderlo esa perspectiva. Por lo tanto, las técnicas preventivas, por ejemplo, me pueden ayudar a detectar los actos que cometen las personas. Y también las inspecciones, por ejemplo, en este caso tenemos observaciones y tenemos las inspecciones, que permiten poder detectar alguna condición de un equipo, del ambiente de trabajo o de las cosas que yo estoy haciendo, ¿ya? Por eso es importante también tomarlo en cuenta. Y para eso uno utiliza las técnicas preventivas. Bueno, las técnicas preventivas, chiquillos, en la práctica son cuatro, pero nosotros vamos a ver dos de las más importantes, que es la que ustedes utilizan en el día a día, que es la inspección y la observación. La inspección es propiamente mucho para el ámbito minero. Una inspección de los equipos, herramientas, materiales, etc. Y la observación es lo que realizan muchas veces más el experto en prevención en tema de ver cómo realizan los trabajos las personas. O sea, ojo con esto.
No estoy diciendo que un experto en prevención no pueda hacer una inspección, porque de hecho es parte de las actividades que uno tiene programadas hacer, ¿ya? Sino que la inspección, el duro de la actividad la hace el trabajador. Ahora nosotros revisamos en primera instancia si la inspección se hizo o no se hizo, pero también vamos a revisar después en cierta instancia cómo se está haciendo la inspección. Y si la inspección, por ejemplo, detectó algo complejo, ¿qué está haciendo la empresa para poder corregir aquello? O sea, hay que también entender que las observaciones y las inspecciones, como técnica preventiva, son muy buenas, pero cuando uno las empieza a aplicar, de una forma u otra, empiezan ya, ¿cómo se llama?, a generar actividades posteriores, ¿ya? Así que entonces las técnicas preventivas, generar cuáles son sus objetivos, generar herramientas tanto de la detección, análisis como investigación en el tema de seguridad y salud ocupacional o prevención de riesgos laborales, ¿ya? Cuando uno habla de seguridad y salud ocupacional, chiquillos, SSO es lo mismo que decir prevención de riesgos laborales. O también uno puede decir que la prevención de riesgos se divide en lo que es higiene industrial y seguridad industrial. Higiene industrial, chiquillos, lo que vamos a empezar a trabajar en la unidad 2, por si acaso, para poder también tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué buscamos nosotros, chiquillos, con las técnicas preventivas? Esto es lo que buscamos, chiquillos. Ver las causas básicas, ¿ya?, que es el origen, y que me explican las causas inmediatas. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué nos queda, chiquillos? Ya esto ha sido por la clase del día de hoy. Vamos a dejar de presentar. Vamos a dejar de trabajar.